Chicos, en este video vamos a continuar trabajando con la clase ArrayList y en este caso vamos a desarrollar un ejemplo que me implemente o que me declare un ArrayList, pero que me almacene objetos de una clase determinada. En el ejemplo anterior vimos entonces ya un ArrayList que almacenaba pero valores de tipo primitivo, en este caso pues un valor de tipo entero. Aquí queremos almacenar esos objetos de la clase punto. Realmente pues las estructuras propias de Java, de la colección de datos de Java, entonces todas las estructuras almacenan son objetos de clases. Entonces aquí en este caso vamos a declarar una clase punto. Con esa clase punto pues queremos representar pues un punto dentro del plano cartesiano. Pues, por ejemplo X y Y. Algo pues muy sencillo. La aplicación entonces también va a contar pues con opciones para almacenar, listar, buscar, reemplazar y eliminar pues uno de los valores que tengamos dentro de el array list. Bien, entonces en este caso pues para agilizar aquí la parte del video vamos a declarar entonces un proyecto, yo ya lo tengo pues hecho aquí, un proyecto llamado array list punto, por ejemplo, ¿bien? Y dentro de ese proyecto vamos a crear una clase, una Java class, y vamos a llamarla punto. Y aquí más o menos pues tengo yo la plantilla básica de la clase punto. Me digo pues la idea es representar a una coordenada en el plano cartesiano. Entonces vamos a declarar dos variables de tipo entero x y y. Nuestro constructor, pero lo que va a hacer es dar un valor inicial a esas dos variables. Vamos a tener un método set y un método setx y sety, que no lo hemos implementado todavía, pues ya está en implementación, pero pues no tiene nada escrito todavía. Y dos métodos pues para obtener lo que tenga x y obtener lo que tenga y. Entonces miremos aquí cómo asignamos valores entonces a x. Podemos hacerlo por medio pues de una lectura sencilla, ¿bien? Entonces, si recordamos pues en el ejemplo anterior, pues tenemos que hacer un proceso repetitivo, ¿no? Y entonces tenemos que, bueno, a una cadena, el JOT-OnPaint y después convertirla. Entonces, para no repetir tanto ese proceso, yo me voy a inventar aquí una nueva clase que me haga eso más rápidamente. Y también la podemos implementar en el menú, ¿bien? O en la clase pues que me haga la prueba del array list que me almacene objetos de la clase punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Mire, dentro de el proyecto array list voy a declarar otra clase. ¿Listo? Esto es aparte, no hace parte propiamente pues del tratamiento del array list. Entonces voy a llamarla utilerías. Utilerías es algo muy común dentro del lenguaje de programación. Es una clase especial que tiene pues una gran variedad de métodos que en un determinado pues son útiles para poder, como su nombre lo indica, pues el poder reducir el tiempo que tengamos que escribir o que tiene pues funciones que son pues como muy comunes. Finish. De nuestra clase utilerías va a ser lo siguiente. No necesitamos aquí ningún tipo de constructor ni nada. Vamos a hacer entonces en este caso, mire, public, esto me retorna un entero. Ya miramos la parte pues, de los métodos que retornan y demás. Y vamos a llamarlo entonces leer in. El método leer in me recibe entonces una variable tipo string. Llamémosla mensaje. ¿Qué va a hacer entonces nuestro método acá? Va a ser el proceso de lectura. Entonces, string, listo, entrada, le asignamos JOT-OnPaint. Vamos a hacer lo mismo pues que se hace pues para cualquier proceso de entrada al utilizar aquí la clase JOT-OnPaint show input dialog. Y el mensaje que me va a mostrar aquí es el argumento que esté recibiendo pues aquí el método. Entonces, en este caso, pues leer entero va a quedar pues para poder leer cualquier valor de tipo entero, solamente mandarle mensaje, entonces ya nos quedó pues como general ahí. ¿Y qué hacemos en este caso entonces aquí? Digamos entonces que a una variable llamada número le asignamos el proceso de conversión. Entonces sería integer.parseInt y convertimos entrada. En este caso aquí, entrada, que fue lo que ingresó el usuario. Cuando ya lo convertimos, entonces retornamos ese valor y retornamos entonces lo que tenga número. Bien. Bueno, entonces en este caso aquí, para poder utilizar este método, pues tenemos que declarar un objeto de esta clase utilerías. Pero no es necesario pues tener un constructor aquí. Si no le ponemos constructor, pues ustedes saben que ya automáticamente el compilador pues crea un constructor por defecto de memoria. Entonces podemos dejarlo así simplemente. Bueno, vengamos entonces aquí a nuestra clase punto. ¿Y cómo llamamos a este método leer entero?
Entonces aquí donde dice setX, ¿qué vamos a hacer? Vamos a declarar un objeto de la clase utilerías. Utilerías, y pongámosle por ejemplo aquí obj, cualquier nombre, ¿listo? Y instanciamos el objeto, utilerías. Con ese objeto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar entonces al método leer entero. El método leer entero recibe el mensaje, entonces le decimos aquí, ingrese el valor de X. El método me retorna el entero ya convertido, entonces ¿qué vamos a hacer aquí? Pues a X le asignamos lo que nos devuelva el método. Posteriormente, cuando miremos la parte de métodos estáticos, vamos a ver entonces que eso lo podemos hacer incluso un poquitico hasta más corto. Nos ahorramos la creación del objeto, pero por el momento pues trabajamos con lo que hemos venido visto hasta el momento. Entonces aquí nos ahorramos todo ese proceso. Esa es la idea, pues pueden utilizar también métodos, el poder entonces estandarizar pues ciertas rutinas y que en cualquier momento que lo necesitamos pues las llamamos. Entonces nos ahorramos tener que escribir esto a cada rato. Aquí en el CY hacemos lo mismo. Entonces declaramos un objeto de la clase utilerías, como nuevamente obj igual new utilerías, punto y coma, y con el objeto a la variable y, al atributo y, le asignamos que nuevamente leer entero. ¿Qué mensaje le mandamos aquí? Ingrese el valor de y. Y ya nos ahorramos pues todo eso. Listo. Ya entonces estamos leyendo a X y a Y pues como las coordenadas del punto. Bien, eso entonces es lo que va a ser nuestra clase punto momento. Ya tenemos los métodos de retornar. Vengamos entonces aquí a nuestro proyecto y creamos en este caso entonces la clase pues que ya me implementa pues la prueba, es decir, el main. Entonces vengo aquí y le digo nueva, esa sí va a ser main class, para que tenga el main. Entonces digámosle aquí ejemplo, punto y finish. ¿Qué vamos a hacer entonces en este caso aquí? Declarar entonces un objeto de la clase ArrayList, pero ya es de tipo ¿qué? Ya es de tipo punto, va a almacenar objetos de la clase punto. Pongámosle aquí points, así como estaba en el ejemplo en la diapositiva. New ArrayList y punto y coma. No es necesario pues colocarle nuevamente aquí. Si le quieren poner nuevamente pues la palabra punto, lo pueden hacer. No importa. ¿Bien? O lo dejan para así. Incluso pues si le colocamos la palabra aquí nos sale pues como algo subrayado aquí. Me dice pues como una especie como advertencia ahí. Entonces bueno, pues, si no queremos que le aparezca eso, entonces más bien quitémoslo. Ya declaramos entonces nuestro ArrayList llamado points y me va a almacenar entonces objetos de la clase punto. ¿Correcto? Declaramos entonces un método aquí, public void, y digámosle adicionar otra de las mismas operaciones que hicimos sobre el array de tipo entero. En este caso entonces, ¿qué le voy a decir aquí? Necesito declarar en este caso entonces de la clase utilerías un objeto para poder llamar a ese método de leer. Bien. Bueno, en este caso pues no hay necesidad de esto porque ya eso lo está haciendo directamente pues el método de la clase punto, ya lo está haciendo el método setX y setY. ¿Qué vamos a hacer aquí más rápido? Simplemente entonces declaramos un objeto de la clase punto. Pongámosle aquí obj igual new punto. Primero que todo tenemos que crear el objeto. Y con el objeto le decimos entonces en este caso, bueno, setX y obj.setY. Ya tenemos entonces el punto creado y ya leímos entonces los valores. ¿Qué hacemos después en este caso? Entonces a nuestro arreglo puntos, punto add, y le metemos el objeto. Y ya almacena. Entonces mire que en este caso estamos almacenando ya es un objeto y el objeto pues ya puede tener pues X cantidad de atributos. Vamos a imprimirlo. Public void imprimir o listar. Hacemos lo mismo que hicimos con el arreglo anterior. Entonces le decimos aquí, por ejemplo, un mensajito y le decimos, bueno, estos son entonces puntos del array list o coordenadas del array list. Finalmente son como coordenadas, ¿no? El término cartesiano. For, y utilizo entonces aquí el que dice punto size.
Ya me calculó aquí pues el tamaño, ¿ok? Y entonces aquí sí necesitamos esta sintaxis que me está pintando aquí el editor. ¿Por qué? Porque yo necesito obtener lo que tenga almacenado la array list en esa posición y, pero ¿qué hay almacenado en la posición y o en cada posición dentro de la array list? Pues un objeto. Entonces, en este caso aquí, me está diciendo, listo, dejaremos un objeto, aquí lo llamó get, pero no es como un nombre pues como muy representativo, pongámosle así, obj. Entonces, declaro un objeto y le asigno lo que tenga la array list almacenado en cada posición. Ya con el objeto, entonces yo ya puedo hacer la impresión. Entonces decimos aquí, show, y le digo, listo. Entonces, muéstreme obj punto, y llamamos los métodos getX, una comita aquí para separar la coordenada, más obj.getY. Entonces utilizamos un objeto temporal para ir almacenando lo que tenga eso en cada posición, lo que tenga la raíz en cada posición. Ya entonces el objeto ya quedó con toda la información y simplemente entonces después sacamos los valores que tenga entonces X y Y y lo multiplicamos por pantalla. Es entonces en este caso pues la operación sencilla de adicionar e imprimir. Vamos a hacer el menú. Bueno, yo voy a copiar el mismo menú que hicimos en el ejemplo anterior. Todo el código fuente pues va a aparecer pues publicado allá en el campus. ¿Bien? Entonces vengo aquí al ejemplo anterior y voy a copiar todo el método menú del ejemplo del array list de tipo entero. Entonces para agilizar aquí la parte del video. Entonces digámosle aquí pegar, digámosle OK. Entonces me dice aquí, bueno, menú opciones, adicionar, listar, buscar, reemplazar, bueno, las mismas opciones. Bueno, aquí le pusimos fue listar, entonces pongámosle que es imprimir, ¿no? Imprimir. No tenemos todavía buscar, no tenemos reemplazar y no tenemos eliminar por el momento. Entonces solamente tenemos adicionar e imprimir o listar. Y venimos entonces aquí al main y declaramos un objeto de esta clase. Ejemplo punto, pongámosle aquí ep igual new ejemplo punto y con ep punto llamamos a menú. Verifiquemos. Entonces cargamos aquí ejemplo punto, adicionar, ingrese el valor de x, digamos que pues x vale 1 y que y vale 2. Listemos. Eso es lo que tenemos por el momento entonces en nuestros puntos. Entonces, primera coordenada 1,2. Adicionemos otro más. 2, 4, por ejemplo. Listemos nuevamente. Eso entonces ya es nuestro array list con los otros punticos que le metimos ahí. Y así sucesivamente. ¿Ok? Bien, listo. Ya entonces tenemos aquí el adicionar y el listar. Vamos entonces a hacer la operación de buscar. Entonces, public void buscar. ¿Qué tenemos que hacer entonces en este caso? Pues tenemos que decirle al usuario que nos ingrese los dos valores. Tengo que buscar la coordenada por la componente X y la componente Y. Entonces voy a decir en este caso ahora sí, voy a utilizar de la clase utilerías, listo, llamémosle aquí obj igual new utilerías para poder utilizar entonces el método de la lectura. Entonces digamos aquí que a una variable x buscar le asignamos que lo que tenga con el objeto utilerías y llamamos al método leer entero. Y con esto facilitamos pues, recortamos pues enormemente pues el código fuente, lo hacemos mucho más rápido. En este caso le decimos, bueno, ingrese X. Ingrese la X a buscar, pues ingrese la X a buscar. Eso quedó aquí en X buscar. Declaramos otra variable llamada Y buscar. Y lo mismo, obj punto leer entero. ¿Qué mensaje le mandamos aquí? Ingrese Y buscar o la Y a buscar. Listo. Leímos entonces la coordenada completa pues del punto que queremos buscar. ¿Qué tenemos que hacer en este caso aquí? Ya no nos sirve el método indexOf, porque el indexOf va y me compara, son dos objetos, y aquí necesitamos almacenar, comparar son valores. Entonces nos toca hacer una búsqueda secuencial, no hay de otra. Entonces vamos a decir en este caso aquí,
a una variable tipo booleano, llamémoslo entonces existe. Y predeterminadamente digámosle que no, que por el momento entonces esos puntos no existen. Hacemos un bucle for punto size, recorremos el array de los puntos, obtenemos, pongámosle aquí obj, igual como hicimos perdón, ya obj está, entonces pongámosle aquí obj punto. Entonces, obtenemos lo que tenga cada objeto que está almacenado en cada posición dentro del array list y lo vamos almacenando aquí temporalmente. Cuando ya está aquí, entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un condicional y preguntamos, mire, si lo que tenga el objeto temporal aquí de punto getX es igual a la X buscar, y además de eso, porque hay que preguntar por dos componentes, ya preguntamos por X, ahora hay que preguntar por Y. Voy a hacerle un enter aquí. Entonces, y obj.y, obtengamos lo que tenga el valor de y de ese objeto y lo comparamos contra y buscar. Si estos dos valores son iguales, quiere decir que ya encontramos el punto. Por lo tanto, entonces, digámosle por acá, digámosle entonces, existe igual true, ya lo encontramos. ¿Listo? Igual true, estamos haciendo una búsqueda lineal o secuencial, pues básica. Ya lo encontramos. Necesitamos decir en qué posición lo encontramos. Entonces hacemos un show y entonces le decimos, mire, el punto, concatenemos aquí X buscar más comita más Y buscar está en la posición Y. Y el algoritmo de búsqueda lineal o secuencial entonces dice, listo, una vez que lo encuentre, pues rompa el bucle para que no siga entonces buscando de ahí en adelante. Estamos suponiendo pues que solamente va a buscarnos o nos va a decir si encontró la primera ocurrencia del punto. Es decir, si tenemos puntos iguales, coordenadas iguales, pues dentro del arreglo, pues solamente me va a decir dónde está la primera coordenada, pues que es igual a la que estamos buscando. Por fuera del for, entonces preguntamos por la variable existe. Si no existe, o si existe es igual que falso, es porque no encontramos la coordenada. Entonces diríamos aquí, voy a colocar este mensajito aquí, entonces le digo aquí, mire, el punto tal no existe o no está en el array list. Y borremos todo esto. No está en el array list. Cambiamos entonces a nuestro método buscar aquí, ya lo tenemos aquí listico. Entonces, case 3, buscar. Adicionemos un punto. 1, 2. Adicionemos otro más. 2, 4. Adicionemos otro más. 3, 6, por ejemplo. Listemos los puntos. Listo. Entonces, primer punto, 1,2. Segundo punto, 2,4. Tercer punto, 3,6. Listo. Vengamos acá. Vamos a buscar. Opción 3. ¿Cuál es la X del punto a buscar? Es, por ejemplo, 2. ¿Listo? Y la Y, que vale 4. Y me dice, sí, lo encontré. Mire, el punto 2,4 está en la posición 1 del array list. Sí, es este acá, la posición 1 del array. Esta será la posición 0, posición 1 y posición 2. ¿Ok? Verifiquemos nuevamente aquí otro buscar, opción 3. Quiero buscar el punto 1, 5, por ejemplo. Entonces, ¿qué me dice aquí? No, el punto 1,5 no está en el array list, no hizo un recorrido aquí, pues sí está, el 1 coincidió con la coordenada en X, pero pues lleno porque era 5. ¿Qué pasa en este caso si tenemos puntos repetidos? Entonces, digamos que un adicional. Y voy a meter entonces nuevamente en este caso pues el 2,4. Listemos. Entonces ya nos quedó el array list así. ¿Listo? Entonces el 2,4 está repetido. Vamos a buscar el 2,4, opción 3.
2, 4. Me dice, listo, ya lo encontré. Está en la posición 1. ¿Qué pasó con el último, no? Porque el algoritmo solamente me muestra el primero que encuentra. Perfecto. Listo. Aquí tenemos nuestro método de buscar. Vamos a hacer la parte del reemplazar. El reemplazar es básicamente un buscar también. Inmediatamente lo encontremos, entonces le decimos al usuario, bueno, ingrese el nuevo valor pues para ese punto. Entonces, ¿yo qué voy a hacer aquí? Voy a copiar el método de buscar completico. Entonces, voy a copiarlo aquí, completico. Y entonces aquí le cambiamos el nombre. Y pongámosle entonces en este caso aquí, reemplazar. Entonces le decimos aquí, bueno, ingrese la X a buscar. Obviamente pues tenemos que con que todo decir, bueno, va, identifique qué es lo que usted quiere pues buscar ahí pues para reemplazar. O ingrese la X a reemplazar, pongámosle aquí. A reemplazar. E ingrese la Y a reemplazar, pues que finalmente pues son las dos coordenadas, ¿no? Son los dos componentes de la coordenada. Listo, entonces tenemos aquí la búsqueda lineal o secuencial. Vamos preguntando, cuando lo encontremos, entonces en este momento aquí pedimos los nuevos valores. Entonces dentro del bucle, por ejemplo, voy a decir en este caso que voy a copiar estas dos lecturas, X y Y. Entonces vamos a cambiar el valor aquí, entonces digámosle nuevo X, pongámosle aquí, nuevo X. Y aquí pongámosle nuevo Y. Esta viene pues como las nuevas coordenadas para ese punto. Entonces, ingrese pongámosle aquí, la nueva X. ¿Sí? Suena como raro, pero bueno, ese es lo que estamos pidiendo aquí. Ingrese la nueva X. Ingrese la nueva Y. Listo. Cuando lo encontramos, entonces, ¿qué hacemos en este caso aquí? Bueno, este mensajito no lo necesitamos. Cuando lo encontremos, ¿qué vamos a hacer entonces? Necesitamos declarar otro punto aquí temporal. Entonces pongámosle aquí punto y pongámosle aquí obj nuevo. Bien. Igual, new punto. ¿Listo? Ya declaramos entonces el nuevo punto. Perfectamente esto lo hemos podido hacer directamente con el objeto, más fácil todavía. Entonces vamos a hacerlo así. Yo aquí a cambiar aquí. Pensaba hacerlo de otra manera, pues mandando los valores, pero no es más fácil así. Entonces, declaramos un objeto aquí nuevo. Y en este caso, con este objeto nuevo que le decimos acá, mire, es más fácil, en este caso aquí, listo. Punto set x. Y le asignamos el valor. ¿Listo? Entonces le decimos acá, perdón, aquí sería set x y le mandamos este mensaje de aquí. Entonces, nuevo set x y le mandamos este valor. ¿Qué me dice aquí? ¿Qué error en la línea crear método set x? ¿Cómo se llama entonces en punto? Set x. Es que no le estamos mandando mensaje, perdón aquí. Ya él sabía ya el valor que se quiere meter ahí. Y aquí le decimos nuevamente, entonces, en este caso aquí, entonces digámosle aquí que corremos eso y le decimos, bueno, obj.set y. Entonces, estas son las nuevas coordenadas pues, para ese nuevo punto que queremos meterle ahí. Bien. ¿Qué hacemos después entonces? Ya tenemos entonces aquí el nuevo punto. Entonces, básicamente lo que podemos hacer es lo siguiente. Ya identificamos en dónde está el punto actual, que en este caso es en la posición I. Entonces, en esa posición I vamos a meterle pues el nuevo valor. O podemos eliminar ese punto y meter uno nuevo, o simplemente modificar el que tenemos ahí. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente aquí. Vamos a decirle que de la raíz de los puntos, ¿listo? Vamos a utilizar el método set, ¿listo? Set. Ya tenemos aquí el set. ¿En qué posición sería? En la posición I. ¿Y qué le vamos a meter ahí? Vamos a meterle este nuevo objeto. Entonces borramos el objeto anterior y metemos este que es el nuevo objeto ahí. Y listo, ya hicimos entonces la asignación o el reemplazo de ese punto que había ahí. Rompemos el bucle pues para no seguir buscando, ¿ok?
Y si hace todo el recorrido y la variable existe, queda como falsas porque pues finalmente no encontramos el punto, no existe dentro del array. Entonces el truquito estaba aquí en declarar entonces un objeto temporal aquí, leerlo y ese objeto al que vamos a meter en la posición y dentro del array de los puntos. Entonces en este caso aquí a reemplazar. Verifiquemos. A meter aquí el adicionar 1,2. Adicionar 2,4, por ejemplo. Y listémoslo. Entonces esos son nuestros puntos. Bien. Y voy en este caso aquí a reemplazar, opción 4. Ingrese X a reemplazar. Voy a reemplazar el primer punto. Entonces sería 1,2. Lo encontró. Ya me está pidiendo aquí el nuevo valor. Entonces digámosle que ya van a ser negativos. Entonces sería menos 1 y menos 2 para Y. Ya lo reemplazó. Listémoslo. Opción 2. Bien. ¿Qué pasó por aquí? Array list. Bueno, me sacó los mismos puntos. Verifiquemos a ver qué fue lo que pasó aquí que no lo está identificando. Miremos aquí. Entonces, si lo encontró, lo asignó aquí y en la posición y le metemos el objeto. Ah, perdón, aquí sería objeto nuevo. Y aquí pues como había un objeto punto, entonces pues por autocompletar, entonces se me fue ahí, no es objeto nuevo. Listo, ahora sí. Nuevamente verifiquemos objeto nuevo. Entonces otra vez, adicionar 1, 2. Adicionar 2, 4. Listemos. Esos son nuestros dos puntos. Vamos a reemplazar y quiero reemplazar el primero. 1, 2. Listo, lo encuentro, me está pidiendo el nuevo valor. Metámosle negativos. Menos 1, menos 2. Y listémoslo nuevamente. Entonces ya en este caso aquí, el primer punto o la coordenada pues 1,2 pasó a ser menos 1, menos 2. Si tuviéramos varios de esos puntos, entonces solamente reemplazaría el primero, porque pues el algoritmo está haciendo un break aquí. Ya habría que modificar el algoritmo pues para que hiciera pues un reemplazo pues masivo. Entonces, digámosle, por ejemplo, aquí vamos a adicionar otro más y metámosle nuevamente el menos 1 y el menos 2 para que me queden esas dos coordenadas repetidas, listar. Bien, aquí ya me quedó el menos 1, menos 2, 2, 4 y otra menos 1, menos 2. Y voy a reemplazar. Voy a reemplazar el menos 1 y el menos 2. Y voy a meterle, por ejemplo, en este caso nuevamente 1 y 2. Listemos. Entonces, mire, solamente me reemplazó el primerito. Porque el algoritmo está funcionando así. Vuelvo y repito, pues ya tocaría entonces modificar la lógica de ese algoritmo para que hiciera todo el recorrido completo. Entonces ya pues pudiera modificar todos los puntos que fueran iguales a lo que se esté buscando. Bien. Y nos queda finalmente entonces en este caso entonces la opción de eliminar. El eliminar es básicamente el mismo que tenemos aquí, el mismo reemplazar. Lo que pasa es que ya no utilizamos set, sino que utilizamos remove. Solamente hay que cambiarle eso, no es más. Entonces voy a hacer en este caso aquí. Copiamos el método, reemplazar, pegamos aquí, cambiemos el nombre. Pongámosle aquí eliminar. Eliminar. ¿Listo? Entonces aquí ingrese la X a eliminar. Cambiémosle el mensaje. Ingrese la Y a eliminar. Listo. Si existe o no existe, hacemos el recorrido de búsqueda secuencial. Vamos obteniendo cada punto que tiene entonces la array list. Vamos comparándolo con lo que tiene la array list con lo que la persona quiere buscar. Si lo encontramos y las dos coordenadas son iguales, entonces digo, listo, existe. Creamos aquí pues el punto. Pues no es uno nuevo, sino pues como uno temporal. Entonces digámosle aquí pues, en este caso, no, ya en este caso aquí no hay necesidad de leer este valor aquí, porque ya lo que yo quiero eliminar es esto. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Entonces, digámosle, obj eliminar, ¿listo? El objeto eliminar, ¿qué le vamos a decir aquí? Ya no tenemos pues un método set que nos permita el poder asignar directamente. Entonces voy a hacerlo por medio del objeto y voy a acceder al atributo directamente para asignarle ese valor. Entonces, digámosle aquí, mire, objeto eliminar, punto, y yo aquí puedo acceder a X directamente. Entonces, al atributo X le voy a asignar ¿qué? Le voy a asignar entonces lo que tengamos X buscar, lo que queremos eliminar.
Y nuevamente, con el objeto del punto eliminar, al atributo y le asignamos que el y buscar. Y finalmente estamos creando el objeto y estamos dando estos valores así fijos, ¿listo? Ya asignados, sin necesidad de leerlos. ¿Qué hacemos en este caso aquí? Entonces utilizamos el método remove y le mandamos el objeto que queremos eliminar. Bien, entonces digámosle por aquí objeto y le mandamos en este caso entonces aquí obj eliminar. Y con este nos funciona. Porque también está el otro eliminar que sería entonces por índice. Bien. En ese sentido, entonces ya no habría necesidad de leer el punto o crearnos un punto adicional, sino que ya con el índice ya identificamos dónde está, entonces eliminaríamos esa posición. Vamos a probarlo por medio del objeto, así como lo hicimos con el array de los enteros. Entonces llamemos aquí nuestro método eliminar, a ver si así nos funciona. Vamos aquí a eliminar, probemos, adicionar el 1 y el 2, y voy a meter el 2 y el 4. Listo. Ah, perdón, se me fue por reemplazar esto, no, paremos aquí. Nuevamente. A ver, adicionar 1 y 2. Otro adicionar 2 y 4. Listémoslo, listo. Entonces tenemos aquí 1, 2, 2, 4. Vamos a eliminar, opción 5. Quiero eliminar el 2, 4, que fue el último punto que metimos aquí. Entonces 2, 4. Ok. Miremos entonces aquí, listemos nuevamente. Listar. Bien, ¿qué me dijo por acá? No lo está terminando. Apareció nuevamente entonces el mismo arreglo aquí. Entonces, haciéndolo así por medio de un objeto, no es posible. Tenemos que comparar dos objetos ahí igualiticos y no es posible pues aquí con lo que estamos haciendo. Entonces, más corto. Entonces, no necesitamos este punto de acá. ¿Listo? Entonces, borremos esto y lo vamos a hacer por método del remove, pero como índice. Entonces, remueva la posición i, que es donde encontramos el punto pues que queremos eliminar. Más fácil así. Quería mostrarle entonces a ver si podemos hacerlo por medio del objeto, pero no se pudo. Entonces más bien hagamos por el índice, que es más sencillo. Haremos aquí y nuevamente entonces verificamos. Adicionar nuevamente el 1, 2. Adicionar otro, el 2 y el 4. Adicionemos otro más. Adicionar 3, 6. Listemos. Bueno, estos son nuestros puntos. Y voy a eliminar el 2,4. 2, 4. Bien. Listémoslo. Y ya nos quedó el 2, 4. Entonces es más sencillo hacerlo por el índice. Hacemos la búsqueda lineal o secuencial, identificamos si es igual, entonces identificamos en qué índice está y llamamos el método remove y nos eliminaría ese objeto. Bien chicos, esa ha sido entonces en este caso pues la parte del tratamiento de un array list para almacenar valores de tipo primitivo o en este caso entonces objetos de una determinada clase. Recuerden entonces la parte de las lecturas sugeridas y recomendadas para que afiancen un poquitico más, para que comprueben pues, otro tipo de funciones más avanzadas que tiene entonces la clase ArrayList. Bien chicos, hasta la próxima.